Bienvenidos a Coder Mix. Hoy vamos a explicar y vamos a hacer una intro de qué es Blazor, ¿sí? Y las dos formas que tenemos de utilizarlo, como así también vamos a darles algunos componentes para utilizar en sus proyectos. Entonces, sin más decir, vamos con esa intro. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a estar viendo el índice. Vamos a estar repasando qué es Blazor, hospedaje que ofrece, ventajas e inconvenientes de Blazor cliente o WebAssembly, casos de uso de Blazor cliente o WebAssembly, ventajas e inconvenientes de Blazor Server, casos de uso de Blazor Server, qué es un Blazor Component, qué herramientas puedo usar para programar en Blazor, qué es lo bueno de Blazor, interoperabilidad con JavaScript desde la ejecución de C Sharp, y después vamos a estar viendo si JavaScript o Blazor va a reemplazar a JavaScript, ¿sí? Y algunos recursos que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es Blazor? ¿Sí? Entonces, Blazor es un proyecto desarrollado por Microsoft, creado para permitir crear SPA. ¿Sí? SPA serían aplicaciones de páginas únicas. Únicamente usado como lenguaje de programación en C Sharp y Razor Page, haciendo nula la necesidad de programar en JavaScript o frameworks derivados. Es decir, no tenemos la necesidad de ejecutar o de programar en JavaScript para poder escribir una página, ¿sí? O ejecutar Blazor. El objetivo de Microsoft está claro: entrar de manera directa en el mundo de los SPA a través de Blazor, teniendo una curva de aprendizaje plana para los desarrolladores .NET, abstrayéndose la complejidad que requiere el tener que trabajar con frameworks de JavaScript. En consecuencia, se construirá aplicaciones web enriquecidas utilizando únicamente HTML, CSS y C Sharp, en lugar de JavaScript. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es el tipo de hospedaje que ofrece Blazor. Es decir, cuáles son las dos formas que tenemos de usar Blazor. En este caso, y del lado izquierdo, tenemos lo que es Blazor WebAssembly o Blazor Cliente. Esto se ejecuta del lado del cliente, es decir, en el navegador, y utiliza el nuevo concepto de los WebAssembly, es decir, las librerías o las DLL que se cargan y se ejecutan en el navegador, con sus características, ventajas y desventajas. Claramente, se comunica con el DOM del navegador y utiliza todos los componentes Razor, todo lo que es el framework.net, y en otra capa todo lo que es el WebAssembly propiamente dicho. Por el otro lado y del lado derecho tenemos a Blazor Server, ¿sí? En donde tenemos un esquema parecido, nada más que utilizamos Signalar en la comunicación del DOM con Blazor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar teniendo un WebSocket constantemente conectado entre nuestra aplicación del navegador y la comunicación con el servidor. Esto va a hacer que la aplicación esté continuamente conectada. Hospedaje que ofrece Blazor, ¿sí? Es decir, Blazor Server se construye en el DOM, que se ha de enviar al cliente desde el servidor. Es el modelo más tradicional cuyo objetivo es sustituir el modelo WebForm de .NET. Su principal fuerte es la interacción en tiempo real, como les comentaba anteriormente, genera un WebSocket con una conexión continua entre el navegador y el servidor, entre el cliente y el servidor a través de Signalar. ¿Qué significa?
Signalar es una biblioteca de código abierto que simplifica la edición de la funcionalidad web en tiempo real a las aplicaciones. La funcionalidad web en tiempo real permite que el código del lado del servidor envíe contenido a los clientes al instante a través de ese WebSocket. Y Blazor WebAssembly es un modelo SPA basado en WebAssembly, es decir, la construcción del DOM se realizará en el lado del cliente. Permite a su vez realizar operaciones del lado del servidor con llamadas a API para la solicitud de datos, con la interoperabilidad de obtener información sensible que no requiere calcular en el cliente. Para entender esto hay que comprender qué es WebAssembly. Ventajas de ejecutar Blazor en cliente. Se compila archivos estáticos, lo que significa que no hay necesidad de un tiempo de ejecución de .NET en el servidor. El trabajo se descarga en el servidor al cliente, las aplicaciones se pueden ejecutar en un estado offline, se comparte código. Por ejemplo, los objetos de C# pueden ser compartidos entre el cliente y el servidor fácilmente para nuestras llamadas al server y cliente. Inconvenientes de ejecutar Blazor en cliente. Carga útil. Ahora mismo, si se crea un proyecto en Blazor y no usa la última versión que acaba de salir, tiene cierto peso en megabytes. Con las nuevas versiones usando lazy loading, se espera ir reduciendo este peso, aunque puede ser mayor que el de otros frameworks de JavaScript. Tiempos de carga. Debido al tamaño de descarga de dispositivos con conexión deficiente, puede experimentar tiempos de carga iniciales más largos. Tiempos de ejecución restringidos. Las aplicaciones tienen que operar en el sandbox del navegador y están sujetas a las mismas restricciones de seguridad que cualquier aplicación de JavaScript. Es decir, tenemos C#, pero no podemos hacer todo lo que puede hacer con este lenguaje. Nos vemos restringidos a los mismos que cualquier otro framework de JavaScript. Caso de uso ideal, Blazor en cliente. Blazor WebAssembly está construido para ser un competidor directo de los frameworks modernos de JavaScript. Por lo tanto, en cualquier lugar donde se busque usar uno de estos frameworks, se podría considerar el uso de Blazor. También es importante señalar que el uso de Blazor WebAssembly no requiere el uso de .NET en el servidor, lo que significa que si tiene un backend escrito en Node, PHP, puede usar Blazor como frontend sin problema, ya que el Blazor WebAssembly compila en archivos estáticos. Beneficios de ejecutar Blazor Server. Todas las interacciones y actualizaciones del UI son constantemente enviadas de ida y vuelta al servidor. Esto puede parecer bastante pesado en un principio. El equipo de Blazor hizo algunas pruebas de carga en el servidor para comprobar el rendimiento y estos fueron los resultados. En la prueba 1, la aplicación podría manejar 5.000 usuarios activos simultáneos sin ninguna degradación visible del rendimiento, utilizando un CPU con 3.5 GB de memoria. En la prueba 2, se utilizaron 4 CPU y 14 GB de memoria y se podría manejar 20.000 usuarios activos simultáneamente sin ninguna degradación visible en el rendimiento. Estas son cifras bastante buenas. Lo principal que descubrieron es que la memoria y la latencia son los principales cuellos de botella de las aplicaciones de Blazor Server. Si la latencia superaba los 200 milisegundos, el rendimiento se veía afectado. Se ejecuta en tiempo de ejecución completo del núcleo de .NET, ciclo de desarrollo rápido, pequeño tamaño de descarga inicial y el código se mantiene en el servidor y no se descarga al cliente. Desventajas de Blazor Server. No funciona bien en ambientes de alta latencia y no funciona offline. Siempre se requiere una conexión constante al servidor, por lo que hablábamos anteriormente de que mantiene un WebSocket constantemente en comunicación con el servidor y el navegador a través de Signalar. Caso de uso ideal de Blazor Server puede ser usado en muchos escenarios, pero donde hay poca latencia y pocos problemas de conectividad es
en aplicaciones de intranet o aplicaciones de cara al público de baja demanda. Para otros casos es necesario o se recomienda utilizar Blazor WebAssembly. ¿Qué es un Blazor Component? Un componente es un trozo autónomo de interfaz de usuario, como una página, un diálogo o un formulario. Las aplicaciones Blazor se crean utilizando componentes que son flexibles, ligeros y que se pueden anidarse, reutilizarse y compartirse entre proyectos. Un componente es un elemento base de la aplicación Blazor. Es decir, cada página se considera un componente en Blazor. Son aspectos, capacidades y cualidades que vamos a ver más adelante a lo largo de todo el curso. ¿Qué herramienta puedo usar para programar en Blazor? Una pregunta que nos hacemos todos. Se puede trabajar con Blazor desde cualquier sistema operativo, Windows, Linux o Mac, al utilizar .NET Core, que es multiplataforma. Como IDE se puede utilizar Visual Studio o Visual Code o cualquier otro IDE en el que se sientan cómodos. Somos libres de elegir el que más se adapte a nuestros conocimientos. Usando Visual Studio tenemos la ventaja de que viene ya preparado para trabajar con Blazor y siempre nos ayuda con el uso de plantillas, IntelliJ, debug, integrados, etc. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Qué es lo bueno de Blazor? Tenemos un mismo lenguaje para backend y para frontend. Esto hace que podamos desarrollar más rápido y con menos errores. ¿Sí? Nos convierte en desarrolladores full stack, aunque siempre necesitaremos conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, pero es un gran avance. La reutilización de código, podemos referenciar las mismas librerías desde el cliente y el servidor. Si tenemos modelos de datos que lo usamos en el servidor para las APIs, para conectar una base de datos puede ser utilizado también en el cliente sin tener que duplicar en JavaScript, con la posibilidad de que cometas errores o que no esté actualizado cuando hagamos los cambios. Si utilizamos la versión en el cliente, utilizamos el navegador para ejecutar las aplicaciones, con lo que mucha carga de trabajo del servidor la delegamos en el cliente y ahorramos trabajo a nuestros servidores, pudiendo ser más livianos, pudiendo dar servicio a más clientes con el mismo recurso. Los cambios en el DOM son mucho más rápidos dado que se utiliza el DOM virtual como en React y solo repitan los cambios. Interoperabilidad con JavaScript, ejecución desde C#. Mientras que WebAssembly tiene el potencial de acabar con nuestras dependencias de JavaScript, este no va a desaparecer ya. Todavía hay muchas cosas que WebAssembly no puede hacer. Si estás ejecutando Blazor del lado del servidor, no tienes WebAssembly. Entonces, ¿cómo manejamos este problema? La respuesta es interoperar con JavaScript. Cuando no podemos hacer lo que necesitamos usando solo código de .NET, podemos usar la abstracción del runtime de JavaScript para hacer las llamadas a funciones de JavaScript. Incluso podemos hacer que las funciones de JavaScript hagan llamadas a nuestro código C#. Esto lo vamos a ver más adelante en el código. ¿Sustituirá Blazor a JavaScript? Blazor es una alternativa a JavaScript. Soporta muchas de las características estándar del navegador que se usan en las aplicaciones web, pero no todas. En los casos en que Blazor no soporta una característica, puede ser necesaria una pequeña cantidad de código JavaScript para lograr los requisitos de nuestras aplicaciones, pero ya hemos visto que se puede hacer un interop. Si Blazor algún día será capaz de reemplazar completamente a JavaScript, está por verse. Pero al menos tenemos estas alternativas de framework de Angular, React y Vue. ¿Puedo usar componentes Bootstrap? Si queremos, podemos crear componentes de Blazor de Bootstrap, encapsularlos, estos componentes tanto en lo referente a código HTML como a JavaScript de dicho componente, creando así nuestros propios componentes Blazor.
¿sí? Por ejemplo, podemos hacer una grid de Bootstrap, ¿sí? Igual recomiendo revisar si no hay un componente en la web que tenga plug and play, ¿sí? Porque seguramente esto ya se le haya ocurrido a alguien más. A continuación, y ya finalizando la presentación, les voy a mostrar, por ejemplo, recursos que se pueden utilizar y que ya tienen resuelto estos encapsulamientos de componente como grillas. Como les comentaba, acá tenemos los recursos. Blazor ya lleva un tiempo entre nosotros y la comunidad ha desarrollado un sinfín de componentes gratuitos y de pago. La mayoría de las necesidades que puedan tener van a estar cubiertas. Si bien es cierto que al ser tan nuevo no vas a tener la cantidad y la variedad que puedas tener en JavaScript. Para lo mencionado anteriormente de Bootstrap, con una simple búsqueda en Google podemos encontrar los siguientes recursos. Y a continuación se los dejo y también se los voy a dejar en la descripción de este video como material de consulta.